La escena se trasladó a la ciudad al anochecer. Varias figuras se habían reunido alrededor de una mesa en el escondite del culto llamado Enseñanzas del Uno. Dos estaban sentados de frente en silencio, mientras que otros dos observaban desde el lado opuesto, dándole a toda la sala esa tensión sofocante que suele preceder a algo desagradable. Una de las chicas rompió el silencio primero y preguntó para qué exactamente las habían convocado allí. El hombre de cabello blanco respondió que el señor Constelación las había llamado, y por la reacción de todos quedó claro que aquello no era ninguna reunión de rutina. La conversación fue directamente al grano con Kim Ho-yeok. Uno de ellos le preguntó al hombre al otro lado de la mesa si la constelación realmente les había ordenado matarlo, y más importante aún, por qué esa misma constelación de repente se había interesado en cazar a los enemigos de Kim Ho-yeok. La respuesta que recibió fue evasiva, con el hombre insinuando que quizás la constelación simplemente había cambiado de parecer. Eso no convenció a nadie. Ella insistió y preguntó quién había llegado primero al lugar tras recibir la orden, y otro admitió que había sido él. Fue entonces cuando la chica de cabello rosa preguntó si había averiguado algo útil. El hombre dijo que Kim Ho-yeok era extraño, y no en el sentido vago que la gente solía usar cuando no tenía mejor explicación. Explicó que había investigado a Kim Ho-yeok a fondo, esperando descubrir algún antecedente oculto, algún escándalo enterrado, algún registro que explicara cómo un joven así había llegado a volverse tan peligroso de la noche a la mañana, pero cuando revisó los informes, no había prácticamente nada. Recordó lo sorprendido que se había quedado al descubrir que Kim Ho-yeok no tenía historia significativa alguna. Lo único que había logrado confirmar era que Ho-yeok había crecido en un orfanato. Más allá de eso, no había nada. Ni siquiera información sobre sus padres. El hombre de la máscara de calavera incluso recalcó que la información provenía de fuentes confiables, del tipo que raramente fallaba. La chica de cabello rosa lo miró como si estuviera tomándole el pelo. Lo que lo hacía aún más grave era que llevaba siguiendo a Ho-yeok bastante tiempo desde que llegó la orden del señor Constelación. Y aún así, Kim Ho-yeok había sobrevivido a todo lo que le habían lanzado encima. Ni siquiera la joven talentosa de la familia Seol había podido detenerlo, y al parecer el jefe de familia tampoco había tenido mejor suerte. Solo eso ya habría sido suficiente para alarmarlos, pero entonces el enmascarado les recordó a los demás que después de que Kim Ho-yeok derrotó a la constelación de la familia Seol, la orden de asesinato original fue cancelada. En cambio, ahora debían encontrar a los enemigos de nuestro chico. Esa revelación dejó a alguien en la mesa paralizado. Tuvo que preguntar si en serio quería decir que Kim Ho-yeok había derrotado a una constelación. La respuesta llegó con una certeza casi irritada. Sí, así fue. Fue en ese momento cuando el enmascarado recibió una ventana de notificación morada, y entonces apareció el mensaje. El espíritu del combate preguntó si la piedra de almacenamiento estaba lista. El enmascarado respondió que sí. Todos sacaron piedras de sus bolsillos. Colocaron todos los fragmentos morados sobre la mesa mientras brillaban con una aura oscura. Como si estuvieran a punto de manifestar algo. Habían activado la comunicación, y pronto la presencia del señor Constelación llenó la sala. La constelación fue directa al grano. Habían encontrado a los enemigos de Kim Ho-yeok. Y las piedras empezaron a resquebrajarse mientras hablaba. El enmascarado respondió que habían identificado 3 grupos considerados hostiles hacia Ho-yeok. Los nombres fueron presentados uno por uno: la familia Ventric, la organización creyente del Uno y la Gran Raza. De inmediato, la sala empezó a cuestionar la lista. El hombre de cabello blanco señaló que 2 de ellas eran organizaciones esencialmente maliciosas. Mientras que la familia Ventric era un antiguo y prestigioso clan inglés. Esa familia, añadió, parecía haberse puesto del lado de Kim Ho-yeok recientemente. Otro sugirió que quizás se había llegado a algún acuerdo entre bastidores. No había pruebas, pero si la familia Ventric había hecho un trato con Ho-yeok, entonces no podía tratárseles como objetivos bajo el supuesto de que eran hostiles. La chica de cabello rosa luego añadió otro posible nombre a la lista. No había confirmación oficial aún, pero los rumores decían que un grupo criminal llamado Negocio Dominante también había puesto sus miras en Kim Ho-yeok.
Uno de los enmascarados se burló y preguntó si esos lunáticos simplemente intentaban inflar su reputación robada. Y la chica parecía pensar que probablemente era el caso. El señor Constelación escuchó todo en un silencio sombrío antes de dar finalmente su nueva orden. Todas las piedras habían perdido su energía morada por dentro mientras su decisión se transmitía con helada certeza. El culto debía eliminar a los enemigos de Ho-Yeok. La historia entonces avanzó hacia la mañana siguiente. Kim Ho-Yeok revisó su teléfono y encontró que Choyaren le había escrito, repitiendo su nombre 3 veces como si quisiera asegurarse a toda costa de tener su atención. Ella explicó que ese día saltaría el entrenamiento porque necesitaba volver a casa a recoger algo. Yu-Haak lo aceptó sin mayores problemas, aunque su mente de inmediato empezó a darle vueltas a las posibilidades. Si ella hacía todo ese camino de vuelta por algo, debía de ser importante. Mientras guardaba sus cosas, se encontró preguntándose si quizás ella iba a recoger una reliquia sagrada. Después de todo, la constelación de la familia Choi podría resultar ser uno de sus discípulos. Después de la batalla con el rey de las profundidades nevadas, ya había examinado las reliquias de esa familia, pero ninguna había destacado como algo especial. Aún así, la posibilidad siguió rondando en el fondo de su mente. Incluso durante el entrenamiento, Ho-Yeok no lograba concentrarse del todo en el presente porque sabía que se acercaba una catástrofe. Otra torre de destrucción aparecería pronto, y cuando eso ocurriera, el mundo volvería a hundirse en el caos. Necesitaba más discípulos cuanto antes. Esa línea de pensamiento lo llevó a otra fuente de frustración. Nuestro chico había oído que el Instituto del Loto Blanco poseía un gran número de reliquias sagradas, muchas de ellas sin usar y acumulando polvo. La idea de ir allí a echar un vistazo lo tentaba, pero con el desastre acechando, el pensamiento se volvía aún más desesperante. Nunca había tiempo suficiente para reunir lo que se necesitaba. Entonces alguien se le acercó y le preguntó si era Kim Ho-Yeok. Yu-Haak miró de reojo y vio a un hombre con una máscara de gato. Una sola mirada le bastó para adivinar a quién representaba esta persona. Le preguntó quién era. El enmascarado dijo que con tantos ojos y oídos por todos lados, sería mejor hablar afuera. Ho-Yeok asintió y comenzó a caminar con las manos en los bolsillos, como siempre. Pero antes de salir, le dijo de pasada a las chicas que mientras él no estuviera, esas dos bien podían entrenarse entre sí si querían. Yu So-Yun se opuso de inmediato, diciendo que de eso nada, mientras Yen Lang seguía insistiendo en la idea y alegando que sería pan comido para ella. Ho-Yeok sonrió y las dejó con sus tonterías y peleas de siempre, lo cual, honestamente, parecía más seguro para todos que dejarlas con tiempo libre. En el pasillo, el gato negro se presentó como representante del mercado. Ho-Yeok respondió que ya se lo había imaginado por el atuendo exageradamente dramático y de inmediato empezó a criticarlo. Le preguntó si el mercado no había garantizado el anonimato, y quiso saber por qué los representantes con máscara de gato ahora aparecían tan campantes dentro de la academia como si fuera lo más normal del mundo. El representante se disculpó rápidamente y le pidió que se calmara, explicando que solo había venido porque le habían ordenado entregar algo. Ho-Yeok preguntó si era una orden, y el hombre lo confirmó. Entonces le entregó un sobre. Ho-Yeok preguntó con sequedad si en verdad había venido solo para darle algo. El gato negro simplemente extendió la mano y le entregó a nuestro protagonista una carta sin decir una palabra. Ho-Yeok la miró sorprendido, sin haber esperado algo así. Preguntó si se trataba solo de una carta. Y el gato negro, con toda la profundidad del mundo, confirmó que sí, era una carta, lo cual fue una contribución monumental a la conversación. Luego añadió que la carta provenía del verdadero dueño del mercado. Eso hizo que Ho-Yeok se detuviera. Preguntó si el hombre se refería no al supuesto gobernante oculto del que hablaban los rumores, llamado el gobernante del otro lado. La constelación que había creado el mercado. Y la respuesta fue que sí. El representante le dijo a Ho-Yeok que leyera el contenido. Si era capaz de responderlo, debía venir al mercado en persona. Ho-Yeok notó de inmediato la formulación extraña y preguntó qué quería decir el representante con si era capaz. El hombre explicó que el significado era exactamente el que Ho-Yeok pensaba.
Nuestro protagonista no era la única persona a quien le habían dado una carta así. Varios otros también habían recibido una, y su constelación aparentemente buscaba a alguien capaz de leerla. Ese detalle lo hacía todo mucho más interesante. El representante admitió que él mismo no sabía qué estaba escrito dentro de la carta. Pero si Ho-yeok podía leerla, le pedía que fuera en persona. Su señor constelación lo estaría esperando. Y con eso, el hombre simplemente se fue. Poco después, Brass se acercó a Ho-yeok y le preguntó si había recibido una carta de una constelación. Ho-yeok dijo que sí y empezó a leerla mientras Brass se asomaba y le preguntaba a nuestro chico si de verdad podía entender ese galimatías. Para Brass, parecían garabatos sin sentido escritos en papel. Pero Ho-yeok respondió que efectivamente necesitaba ir al mercado. Eso dejó a Brass sin palabras. Entonces nuestro protagonista sonrió. Porque él mismo había creado esos símbolos. Mientras Ho-yeok se alejaba con la capucha puesta, Brass comentó que últimamente salía de la academia con una frecuencia bastante sospechosa. Ho-yeok admitió que era verdad. También sabía muy bien que había llegado a un acuerdo con esa inquietante profesora de cabello blanco. Brass entendió que se refería a Lilia y recordó que ella le había pedido a Ho-yeok que siguiera proveyéndole información sobre monstruos. Brass entonces hizo la pregunta obvia, si Ho-yeok había inventado esos símbolos él mismo, ¿para qué se había molestado en crear algo así? Los alfabetos ya existían desde hacía 300 años. Yu-haak cerró los ojos un momento y respondió que había sido parte de su entrenamiento. Brass cruzó los brazos, visiblemente insatisfecho, y Ho-yeok le dijo tranquilamente que lo dejara estar porque era vergonzoso. De lo contrario, nuestro chico entraría a su reino mental y le daría su merecido. Brass, con buen juicio, aceptó esa respuesta. Poco después, Ho-yeok llegó al lugar que buscaba. Se detuvo frente a una puerta de hierro y preguntó si la entrada era realmente aquí. No recordaba cómo había entrado al mercado la vez anterior. Cuando agarró el pomo, pensó que nunca había esperado volver a este lugar. Entonces nuestro protagonista entró y lo golpeó una profunda sensación de familiaridad. Allí estaba de nuevo, en el mercado. Mientras Ho-yeok miraba a su alrededor, sintió que el propio cielo le insinuaba que algo así como un gran reencuentro estaba por ocurrir. Notó que el cielo tenía ese color a causa de la persona que estaba a punto de encontrar. Miró el edificio que tenía frente a él y explicó que ella había creado el cielo así cuando estaba construyendo el mercado, porque recordaba que el cielo había sido morado exactamente así 300 años atrás. Entonces, en medio de sus pensamientos, un asistente enmascarado lo reconoció y le preguntó si había venido a causa de la carta. Ho-yeok dijo que sí y preguntó a dónde debía ir. El asistente le dijo que lo siguiera y se ofreció a guiarlo. Yu-haak mantuvo las manos en los bolsillos y preguntó si también necesitaba una máscara. El hombre respondió que lo llevaría por un pasaje secreto, así que no hacía falta. Más tarde llegaron al mercado en el distrito 7. En un momento, Ho-yeok miró por una ventana y notó que aún no había visto al gato negro. Brass llamó su atención hacia un edificio afuera. Ho-yeok siguió su mirada. Brass explicó que todas las partes amarillas de esa estructura eran básicamente dinero. Ho-yeok lo miró boquiabierto, y Brass preguntó si la última vez había habido un rascacielos allí. Nuestro protagonista admitió que no recordaba. El representante entonces entró y dio la bienvenida a Kim Ho-yeok. El enmascarado preguntó si de verdad había logrado leer la carta y si venía con una respuesta. Ho-yeok lo confirmó, pero aclaró que no había ninguna respuesta que dar. El papel no hacía ninguna pregunta. Eso desconcertó al representante, quien admitió no entender qué quería decir con eso. Ho-yeok entonces pidió papel y lápiz y dijo que lo explicaría. Una vez que se los entregaron, Ho-yeok empezó a escribir. El representante miró a nuestro protagonista y se preguntó si sería otro farsante. Habían sospechado de 5 personas por la venta del anillo. 3 de ellas dijeron tener una respuesta e intentaron mentir, pero eso solo enfureció a su señor constelación. Yu-haak entonces le mostró tranquilamente al representante 2 caracteres que había escrito. El enmascarado miró el papel y de inmediato se dio cuenta de que se parecían a los símbolos de la carta.
Preguntó qué significaban. Ho Yeok respondió que significaban no. Una ventana de notificación apareció de inmediato ante el representante del mercado. La reacción fue tan instantánea que dejó al hombre visiblemente alterado. El gobernante del otro lado confirmó la respuesta de Ho Yeok y preguntó si había escuchado bien. Al segundo siguiente, la constelación bombardeó el panel de notificaciones con mensajes de felicidad. Literalmente estaba llenando de mensajes al pobre representante. Tras echarle un vistazo a Ho Yeok, el enmascarado dijo que parecía que Ho Yeok tenía razón y que por ello necesitaba reunirse con su constelación cuanto antes. Ho Yeok aceptó. El hombre entonces materializó un cetro en su mano y se lo entregó. Le explicó que al tocarlo entraría al reino mental de su constelación. Ho Yeok dijo que entendía y puso los dedos sobre el objeto. En un instante, el mundo cambió. Se encontró de pie dentro de ese reino mental, donde una silueta de cabello largo lo esperaba. En el momento en que el gobernante del otro lado sintió el maná de Ho Yeok, lo reconoció. Y luego sonrió. Aunque su apariencia había cambiado, esa presencia mágica era inconfundible. Nuestro protagonista sonrió y dijo que había pasado mucho tiempo desde que se vieron. Y la llamó por su nombre. Koki. Koki miró a Kim Ho Yeok con los ojos muy abiertos y las mejillas coloradas, y lo llamó maestro. Koki cayó de rodillas de inmediato y lo saludó con absoluta reverencia, llamándose a sí misma su humilde alumna y recibiéndolo con todos los honores. Ho Yeok, como era de esperar, le dijo que dejara de hacer eso y se pusiera de pie. ¿Para qué estaba de rodillas? Koki obedeció, aunque su expresión dejaba claro que estaba demasiado feliz con este reencuentro como para comportarse con normalidad ni 10 segundos. Admitió que no esperaba que él recordara esos símbolos después de tanto tiempo. Yu Haak se llevó una mano al cuello y preguntó cómo podría olvidarlos si él mismo los había creado. Pero también había otra razón, y ese pensamiento lo llevó de vuelta al pasado. Recordó la primera vez que la había visto entre rejas. Había sido salvaje, sin socializar y desconectada del mundo de una manera que iba más allá del simple aislamiento. Cuando la tomó como discípula por primera vez, se dio cuenta rápidamente de que los métodos convencionales no funcionarían. Koki no entendía la comunicación ordinaria. No sabía leer ni hablar. La única forma de comunicación de la que era capaz eran sus gestos con la cabeza. Además, se había negado a aprender a leer. Por eso habían inventado esos símbolos juntos. Le había dado papel, intentado guiarla y despertado su interés por la escritura, porque si lograba aprender a escribir, aprender los caracteres convencionales le resultaría más fácil. Y una vez que pudiera manejar eso, él finalmente podría enseñarle artes marciales. Koki explicó alegremente que todo lo que había aprendido en aquel entonces fue gracias a él. Luego preguntó si había entendido lo que ella había escrito en la carta. Ho Yeok respondió que sí y lo tradujo sin rodeos. Ella había escrito que extrañaba a su maestro y quería saber si se casaría con ella cuando volvieran a verse. Así que él había respondido que no. Koki, de algún modo sonriendo a pesar del rechazo, preguntó por qué no. Ho Yeok le dijo que no era el momento para eso. Le dijo que le explicaría la situación actual pronto, pero que el mundo moderno era igual de peligroso que lo había sido 300 años atrás. Koki bajó la cabeza y dijo que entendía, pero también susurró en voz baja que era solo por ahora. Kim Ho Yeok pudo escuchar lo que había dicho y preguntó con preocupación. Pero ella en cambio le preguntó si había visto los edificios afuera. Ho Yeok dijo que había visto los rascacielos hechos de dinero y admitió que era impresionante. Pero, ¿qué pasaba con ellos? Koki sonrió dulcemente e informó que ahora le pertenecían a él. Todo. Desde ese momento, era suyo. Podía vivir allí. Ho Yeok la miró y se negó de inmediato. Eso no salió bien. La sonrisa de Koki titubeó, y luego empezó a preguntar por qué. Una vez. 2 veces. Otra vez. Luego muchas más. Sin parar. Muy rápidamente, Ho Yeok se dio cuenta de que ya no estaba hablando con una gobernante del mercado serena, sino que estaba lidiando con la misma hermosa lunática que recordaba del pasado, solo que ahora con varios siglos de obsesión descontrolada encima.
Sus ojos se abrieron de par en par mientras seguía repitiendo la pregunta. Yu Haak la seguía mirando horrorizado mientras la realidad completa lo golpeaba de lleno. Por eso le había puesto el nombre Koki. Y solo había una cosa que podía hacer para sacarla de esa obsesión suya. Mientras Koki seguía preguntando por qué, Ho Yeok se acercó, preparó sus dedos. Y le dio un capirotazo en la frente y le dijo que se calmara de una vez. Kim Ho Yeok cruzó los brazos y le dijo a Koki que ya se tranquilizara. La constelación se frotó la frente y preguntó si a su maestro le había gustado su regalo, ya que era exactamente lo que él había querido. Ho Yeok imaginó lo absurdo de que le entregaran una enorme torre de dinero y preguntó si de verdad había querido un edificio hecho de dinero. Koki, sin embargo, lo confirmó. Eso lo llevó a otro recuerdo. En el pasado, una vez había hablado casualmente frente a sus alumnos sobre el futuro que quería una vez que llegara la paz. Había dicho que cuando todo terminara, cuando su generación hubiera sobrevivido y el mundo estuviera a salvo, quería vivir en un edificio hecho de dinero. Su discípula había escuchado con toda seriedad. Koki se volvió y le preguntó si de verdad quería un edificio hecho de dinero. Ho Yeok dijo que sí. Tan alto como el Everest. Koki, con el sudor brotando en su rostro, preguntó si ese era el sueño de su maestro. Ho Yeok, rascándose la cabeza, lo confirmó una vez más. Tal vez, ese era su sueño. Algún día quería que hubiera paz en el mundo y vivir en un montón de dinero, pero había muchas cosas que hacer antes de eso. Así que les había dicho a sus discípulos que necesitaban volverse más fuertes, que solo a través del esfuerzo podrían proteger su era y crear un mundo donde tales sueños imposibles pudieran siquiera imaginarse. Necesitaban ser capaces de enfrentar las calamidades por su cuenta. Para que él pudiera simplemente relajarse y disfrutar la vida. Koki había grabado esas palabras en su alma. Había entrenado más duro gracias a ellas. Había decidido que algún día ayudaría a hacer real el sueño de su maestro. Ahora, después de 300 años, creía que esta era su oportunidad. Aunque no había podido cumplir su sueño en su vida anterior. Después de 300 años, el mundo ya estaba lo suficientemente en paz. Así que había empezado a construir el edificio que Ho Yeok había querido. Ho Yeok preguntó si eso significaba que Koki había sabido que él regresaría. Koki sonrió y dijo que sí. Alguien le había informado que nuestro protagonista podía reencarnarse. Empezó a pensar en lo que habría pasado si esa notificación no hubiera llegado, temblando, pero Ho Yeok intentó detenerla antes de que se adentrara demasiado en ese camino alarmante. Pero era demasiado tarde. Los rayos empezaron a caer, con un aura azul oscura formándose alrededor de Koki. Una expresión aterradora se dibujó en su rostro y dijo que probablemente habría enloquecido si su maestro no hubiera reencarnado. Ho Yeok señaló rápidamente que su discípula ya había enloquecido, literalmente en este preciso momento. Luego dijo que de todos modos, Koki había elegido el peor momento. Ella no entendió qué quería decir nuestro protagonista. Así que él le explicó, esta no era una era de paz. La torre de destrucción volvería a aparecer, una calamidad regresaría, y el mundo sería arrastrado al caos una vez más. Koki se mordió las uñas y repitió el pensamiento con visible disgusto. Su maestro acababa de renacer y ya tenía que salvar el mundo de nuevo. Para ella, eso era de lo más irritante. Ho Yeok entonces le dijo claramente que tenía que rechazar su regalo. Porque ya vivía en el dormitorio de Balaya. La constelación bajó la cabeza con visible tristeza, suspiró y dijo que entendía. No había nada que hacer. Luego le dijo que al menos le extendiera la mano. Ho Yeok lo hizo, con cautela. Koki hizo aparecer un anillo en su palma. Explicó que era el anillo del dueño del mercado. Con él, Kim Ho Yeok heredaría los derechos de todo lo relacionado con el mercado. Todo. Incluso podría comerciar y administrar los fondos. Koki sonrió y añadió que le sería mucho más fácil llegar allí. Estaba dispuesta a ayudarlo en cualquier momento, de día o de noche, y lo animó a usar el anillo al máximo. Ho Yeok miró el anillo y le dio las gracias, aunque por dentro no podía evitar notar que la gente le había estado entregando anillos a un ritmo verdaderamente desmedido últimamente. Luego anunció que se iba.
Koki lo aceptó con una sonrisa demasiado tranquila para alguien que acababa de ofrecerle un imperio y un matrimonio en la misma conversación. Afuera, el gato negro esperaba junto a la puerta. Miró hacia abajo a una ventana de notificación preguntando si su maestro ya se había ido. El representante tomó nota rápidamente de que la constelación llamaba a Kim Ho-yeok maestro, y respondió que había regresado a la Academia Valaya. Un momento después, apareció más texto. La gobernante oculta declaró emocionada que debería comprarse directamente Valaya. El gato negro miró el mensaje y se preguntó si hablaba en serio. Preguntó si comprar la academia era, de alguna manera, solo por Kim Ho-yeok. Ya sabía que su constelación le había dado al joven el anillo de maestro del mercado, lo cual por sí solo debería haber levantado todas las preguntas posibles. ¿Quién era exactamente ese chico de 17 años? ¿Por qué su constelación estaba tan obsesionada con él? Finalmente, el gato negro reunió el valor para preguntar cuál era la conexión entre ella y Kim Ho-yeok. La respuesta llegó en una sola línea. El cielo. En otro lugar, el cielo estaba despejado sobre un espacio abierto e infinito, y la chica dijo en silencio que Ho-yeok era su cielo. De ahí, la historia cortó bruscamente hacia la violencia. Alguien recibió un golpe brutal en la cara, y el impacto sacudió toda la zona. Luego otro recibió el mismo trato, la misma brutalidad. Los hombres estaban en pánico, intentando defenderse mientras un atacante desconocido avanzaba hacia ellos con calma calculada. El hombre llamó gusanos a los miembros del Creyente del Uno y habló con un odio tan visceral que envenenaba el aire. Era Logan, el destructor del Uno. Ardía de furia y exigía saber cómo se habían atrevido a poner las manos encima de su hijo. Una magia dorada ardió a su alrededor mientras atacaba con un poderoso puñetazo. Con rabia en los ojos, declaró que encontrarían su fin allí mismo. Luego golpeó, desatando un embate devastador que explotó por toda la zona. Cuerpos y armas fueron lanzados a un lado como basura. En las sombras, dos observadores contemplaban la escena. La chica de cabello morado le preguntó a su aliado enmascarado por qué el Uno estaba allí siquiera. El hombre respondió que Logan probablemente actuaba por venganza hacia su hijo. Luego sugirió que Logan podía encargarse de la escoria de bajo rango por su cuenta mientras ellos se concentraban en su verdadero objetivo, el líder. Logan escuchó suficiente de ese cuchicheo como para darse la vuelta y exigir saber qué ratas andaban murmurando por ahí. Pero para entonces, el dúo enmascarado ya había desaparecido en las sombras. La historia dio otro giro. Aníbal, el líder del Rey Dragón del Creyente del Uno, se encontró en la oscuridad. Recordaba haber escuchado una explosión y que había un intruso en su base, pero después nada. Cuando recuperó la conciencia, ya no estaba en ningún lugar que pareciera una oficina ordinaria o un campo de batalla. Examinó el espacio y se dio cuenta de inmediato de que lo habían arrastrado a algún lugar sobrenatural. Casi como otro reino. Una voz lo llamó. El sonido de su propio corazón estaba molestando a la constelación. Luego el dolor estalló en su pecho. Cuando Aníbal miró hacia abajo, vio un enorme agujero donde definitivamente no debería haberlo. Su atacante estaba frente a él sosteniendo su corazón en la mano mientras Aníbal caía de horror. La figura enmascarada le dijo con calma que no se preocupara, aún sosteniendo el corazón latiente. Mientras la constelación no decidiera otra cosa, Aníbal no moriría en ese reino. Aníbal gimió y se aferró al pecho, su cuerpo se estaba reparando solo y el agujero ya se cerraba. Seguía intentando entender qué clase de lugar era ese. ¿Y qué acababa de ocurrir? Al obligarse a concentrarse, finalmente comprendió dónde estaba. El reino mental de la constelación. La fuerza mágica que emanaba de la figura era monstruosa. Y la calavera de cabra no ayudaba precisamente. Aníbal preguntó si se trataba de la constelación de las enseñanzas del Uno, el espíritu del combate. La figura enmascarada dijo que se alegraba de que Aníbal lo hubiera descubierto. Quizás más rápido de lo esperado. La constelación se sentó en su trono y lo confirmó todo. Era el espíritu del combate. Aníbal se levantó lentamente y preguntó qué estaba pasando exactamente. Había caos afuera. ¿Era la gente de la constelación la que estaba atacando a su bando? ¿Por qué su grupo se había convertido en objetivo?
La constelación respondió que era Logan, no su gente. Y todo este lío había comenzado porque el grupo de Aníbal había tendido una emboscada al hijo de Logan. Eso hizo que Aníbal pensara de inmediato en el hombre. Así que por eso había aparecido Logan. Todo ocurrió porque los 3 asesinos lo habían confesado todo. El mismo grupo que Kim Ho-yeok había atrapado e interrogado. La constelación luego le dijo a Aníbal que aunque Logan no hubiera venido tras ellos, los habrían eliminado de todas formas. Pero Aníbal no entendía por qué. Al fin y al cabo, la constelación también había tenido a Kim Ho-yeok como objetivo originalmente. ¿Habían cambiado sus metas? La constelación admitió que eso había sido verdad en su momento. Al principio, Kim Ho-yeok era efectivamente su objetivo. Pero luego su tono cambió. Le preguntó a Aníbal si era consciente de cómo elegían a sus objetivos. Pero el rey dragón no lo sabía. La constelación comenzó a hablar. Explicó que las personas que se proclamaban las más fuertes eran sus objetivos. Independientemente de si era verdad o no, habían dedicado su tiempo a purgar al mundo de aquellos cuya mente había sido nublada por la arrogancia, los que se creían superiores a los demás. Aníbal, completamente perdido a estas alturas, preguntó qué tenía todo eso que ver con la situación actual. Así que preguntó si ese era el motivo por el que la constelación había eliminado al uno anterior. La constelación lo confirmó. Porque andaba presumiendo de ser el más fuerte. Para la constelación, ese hombre no era más que un mocoso que no merecía semejante título. Aníbal la miró con confusión y mencionó que él nunca había hecho tal afirmación. La constelación respondió que no, pero ese no era el problema. El verdadero problema era que todos habían cometido un error. Su pecado fue intentar hacerle daño a la única persona que verdaderamente merecía el título de el más fuerte. Aníbal se quedó paralizado, intentando comprender el sentido de todo aquello. Fue en ese punto cuando Aníbal dejó de intentar entender el discurso a fondo y se concentró en sobrevivir. Estaba seguro de que la constelación estaba a punto de matarlo. Aníbal sabía que no tenía ninguna ventaja natural en el reino mental de la constelación. Pero también estaba seguro de que podía contraatacar usando el artefacto divino de su propia constelación. El sudor le corría por el rostro mientras buscaba una vía de escape. Entonces arremetió y atacó. La constelación observó con calma que Aníbal había traído su reliquia sagrada consigo cuando fue trasladado a ese reino. Eso significaba que siempre la llevaba encima. Pero Aníbal estaba en pleno ataque. Al momento siguiente, lanzó un puñetazo devastador que desgarró el aire en una violenta explosión morada. Por un breve instante, creyó haber conectado. La piedra se desmoronó bajo su puño. El trono se hizo añicos y una nube de humo estalló hacia afuera, pero la constelación ya había desaparecido. Aníbal giró sobre sí mismo, pensando que la constelación se había movido a sus espaldas. Pero no había nada. Ninguna forma visible, ningún maná percibido, nada. Miró hacia la oscuridad y comprendió lo aterrador que era eso. En un reino mental, incluso una presencia abrumadora podía desvanecerse como si nunca hubiera existido. Apretó los dientes y se preguntó a sí mismo a dónde había ido ese demonio cornudo. Entonces la voz de la constelación llegó desde atrás. Habló del más fuerte. Su maestro. Habló con la furia de un discípulo que creía que los insectos se habían atrevido a alzar sus sucias manos contra alguien sagrado. Y antes de que Aníbal pudiera reaccionar del todo, la constelación le atravesó la mano de nuevo y le arrancó el corazón. Lo acercó así y le explicó con gélida calma que era exactamente por eso que no lo mataría rápidamente. La mañana siguiente en el dormitorio de Balaya, Kim Ho-yeok estaba de pie con una toalla, secándose el cabello mientras repasaba su teléfono. Luego se detuvo y miró la pantalla con confusión. Brass preguntó qué había pasado. Ho-yeok siguió leyendo los titulares y descubrió que los grupos malvados del Creyente del Uno y la Gran Raza habían sido completamente destruidos. Brass preguntó qué clase de locura había ocurrido de la noche a la mañana. También notó que Kim Ho-yeok había peleado con ambos anteriormente. Ho-yeok se sentó en la cama y dijo que esto era, en cierto modo, exactamente lo que él había pensado hacer eventualmente. Había planeado deshacerse de esas organizaciones después de dejar Balaya.
Pero ahora parecía que alguien le había resuelto el problema. Brass, comprensiblemente impresionado, comentó que era demasiado conveniente. Luego Brass hizo otra pregunta. Si Ho-yeok planeaba dejar Valhalla algún día, ¿significaba eso que no tenía intención de graduarse? Ho-yeok respondió que no sin vacilar. Recordaba las misiones anteriores, la búsqueda de armas, los vestigios dispersos del pasado y todas las demás razones por las que había entrado a la academia en primer lugar. Valhalla nunca había sido su verdadero destino. Y ahora que muchas de esas condiciones ya se habían cumplido, no tenía razón para quedarse allí. Sin embargo, eso no significaba que se iría de inmediato. Ho-yeok explicó que se quedaría hasta que pasara la próxima calamidad. Solo entonces seguiría adelante, y Brass lo entendió y no discutió más. Mientras tanto, la historia nos lleva a la oficina del presidente de Valhalla. El rector de Valhalla, Deokun Shim, estaba sentado en su despacho y miraba sorprendido al visitante que tenía frente a él, preguntándole quién era. De pie al otro lado estaba el gato negro. El enmascarado se presentó como el dueño del mercado. Luego miró directamente al rector y decidió que no valía la pena perder el tiempo. Le pidió comprar la academia. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Las cosas de verdad se están poniendo cada vez más intensas. Hoy, Kim Ho-yeok no solo encontró a otro de sus discípulos, sino que además terminó convirtiéndose en el dueño de un mercado. Nuestro chico prácticamente se topó de frente con una herencia. Pero este discípulo no parecía precisamente la persona más normal del mundo. Solo es un poquito obsesivo, nada más. No hay de qué preocuparse, probablemente, y mientras todo eso ocurría, otra constelación castigó con dureza a quienes habían intentado dañar a su maestro. Sin mostrar la más mínima misericordia. Así, uno por uno, los enemigos de Kim Ho-yeok comenzaron a caer. Y él ni siquiera había movido un dedo todavía. Ahora toca ver qué pasará en el próximo episodio. ¿Nuestro rey se cruzará con otra constelación más, o Choyaren regresará de casa trayendo consigo toda una nueva serie de problemas? Nos vemos en el próximo episodio, adiós.